Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a comenzar. Eh, Antes de desplegar nuestro material para esta noche, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos y luego comenzamos de lleno con nuestra clase del día de hoy. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de poder estar aquí esta noche, apartando este tiempo para estudiar juntos, Señor, la, la gloriosa verdad de tu palabra. Permítenos, Señor, en esta noche poder tener un corazón dócil, Señor, manso, humilde, como el de nuestro Salvador Jesucristo, para poder ser sensibles a tus palabras, Señor, para poder escuchar con oídos circuncidados, Señor, y que la enseñanza se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos, Señor, ser edificados por ella y que podamos, Señor, cada vez más a través de tu santa palabra ser conformados a la imagen de Cristo. Permite, Señor, que los que no te conocen puedan conocerte al verte cada versículo, en cada rincón de este libro tan maravilloso del Apocalipsis, Señor. Que tu palabra sea como una buena semilla que queda plantada en nuestros corazones y que a su tiempo da fruto para la gloria de tu nombre. Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en esta noche llegamos a la segunda parte de nuestro prólogo. Eh, estábamos estudiando anteriormente la introducción y la primera parte, y ahora ya vamos a ver lo que es la conclusión y el mensaje final que Dios da por medio de el apóstol Juan. Así que quiero desplegar aquí nuestra presentación para que podamos ya entrar en materia. Comenzar con todo. Muy bien. El día de hoy, mis hermanos, los podemos escuchar. Si en algún momento tienen alguna pregunta o alguna participación, tenemos ya la tecnología futurista para poderlos escuchar aquí en, en tiempo real, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar viendo a dónde vamos en este mapa que nos hemos trazado para estudiar el libro de Apocalipsis. Anteriormente vimos una introducción y comenzamos a ver el prólogo. Dentro de este prólogo lo dividimos en estas tres secciones: la revelación de Jesucristo, los versos del 1 al 3, la salutación a las iglesias, versos del 4 al 8, comenzamos a ver el saludo en el 4 al 6, y el día de hoy vamos a ver la conclusión, que son los versos del 7 al 8, y la visión del Hijo del Hombre en los versos del 9 al 20. Así que vamos a comenzar leyendo el pasaje para este día. Comienza Ludwig la lectura. Todo completo. Sí. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, para Laura. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto,
Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce fundido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hermano Noé. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Ese entonces es el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra clase. Y vamos a comenzar a ver la conclusión del mensaje que da a las 7 iglesias. Dice Juan, aquí, dice el Señor a través de Juan, ¿verdad? En este libro. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este pasaje, para comenzar, a medida que vamos estudiando más el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que lo que dijimos al principio, que Apocalipsis está lleno de referencias al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que son mucho más referencias de las que nosotros pensábamos o imaginábamos, porque estamos acostumbrados a estudiar el Apocalipsis y relacionarlo con cosas de nuestro alrededor, del fin del mundo y con cosas enigmáticas y misteriosas. Sin embargo, de entradita podemos ver que este pasaje proviene de 2 versículos específicos del Antiguo Testamento. En primer lugar, de Daniel 7:13, si me ayuda a leer, hermana Carlota. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Zacarías 12:10, ayúdame también, hermano. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dará a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el que, por él, con quien se aflige por el Señor. Entonces vemos que en estos 2 versículos contienen frases completas que están contenidas en la expresión de Juan. Aquel que viene con las nubes y todo ojo le verá, al que le traspasaron de todos los linajes de la tierra harán lamentación. Esta es la única diferencia, y vamos a ver más adelante, que específicamente en el Antiguo Testamento se habla para la casa de Israel, y lo que se habla para la casa de Israel en el Antiguo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ya ahora se universaliza para todas las naciones, para todas las tribus de la tierra. Pero en sí, la esencia y la estructura de esta frase que está diciendo Juan se encuentra en estos 2 pasajes del Antiguo Testamento. Examinemos primeramente la referencia de Daniel. El pasaje de Daniel es una referencia a la entronización del Hijo del Hombre sobre las naciones de la tierra. El Hijo del Hombre reinando, gobernando sobre todas las naciones de la tierra. Y esta es una clara alusión a la venida del Hijo del Hombre para recibir un reino y una autoridad en ese tiempo del fin. Juan entiende, al recibir esa visión, que este reino se ha recibido en la resurrección
Y en este sentido, la venida final de Jesús es un proceso por el que Él viene continuamente a las iglesias como su Salvador e incluso juez a lo largo de la era de la iglesia, hasta que llegue un día final en el que sea esa última venida del Señor Jesucristo, donde viene a destruir la tierra, destruir a los malvados, salvar a los buenos y hacer todas las cosas nuevas otra vez. Entonces, por ejemplo, encontramos pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿De qué habla este pasaje? O sea, ¿va a ser otra venida del Señor para quitar ese candelero, para traer juicio sobre esta iglesia? ¿O es la venida final? Definitivamente no es la venida final, sino que es una manifestación de la autoridad de Cristo trayendo juicio sobre esa iglesia. Entonces, cuando dice ahí en Apocalipsis, vengo pronto, se está refiriendo nuevamente a ese tiempo entre la resurrección y la segunda venida, en que la iglesia recibe visitas itinerantes de Dios, trayendo juicio y trayendo bendición también a la iglesia. Vemos en Apocalipsis 3:3 también que dice a esta iglesia, vendré sobre ti como ladrón. ¿Qué? Entonces el Señor va a venir otra vez, de nuevo, una manifestación de juicio de Dios sobre esa iglesia. Entonces estas venidas itinerantes van a suceder en el contexto de la iglesia desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida. Entonces Juan entiende que este vengo pronto se refiere a esas manifestaciones en algún tiempo de juicio y en otro tiempo de bendición en medio de las iglesias, hasta que sea la venida final, que va a ser la última venida de todas, en la que el Señor venga y juzgue todas las cosas. La venida de Cristo, en el verso 7 y en otras partes de Apocalipsis, se entiende mejor como un proceso que ocurre a lo largo de la historia de la iglesia. De modo que su llamada segunda venida, cuando ya se habla de la segunda venida, es una venida final que concluye todo el proceso de venidas. O, como dijimos, las manifestaciones, ya sea de juicio o de bendición en medio de las iglesias. En consecuencia, sus venidas en bendición y juicio a lo largo del tiempo no son sino manifestaciones de su ejercicio de la autoridad de los últimos días. La cita de Zacarías connota el clímax del proceso histórico expresado en la alusión de Daniel. Es decir, ese proceso histórico, ese proceso máximo, es el regreso de Cristo, la venida de Cristo. Ahora miremos las referencias de Zacarías. Por su parte, creo que viene algo. Por su parte, entonces, Zacarías se refiere a la victoria de Israel sobre las naciones al final de los tiempos y el arrepentimiento de Israel ante el Señor, a quien el pueblo de Israel ha traspasado. ¿Verdad? Cuando habla a todos aquellos que lo han traspasado, se está refiriendo a los pecados del pueblo de Israel que han transgredido contra su Señor. Y al mismo tiempo, el pasaje de Zacarías habla de luto por un hijo primogénito. Y si ustedes se recuerdan de la clase anterior, hablamos que esa referencia del primogénito la encontrábamos en el Salmo 89, donde se habla de ese primogénito de la tierra al que se le da el poder y el dominio sobre todo lo que hay acá. La diferencia entre estos pasajes, tanto de Daniel como de Zacarías, y el mensaje de Juan, es que el mensaje de Juan, ahora en Apocalipsis, ya está universalizado. Es decir, antes estaba enfocado a la casa de Israel, era la casa de Israel la que había traspasado a su Señor, pero ahora lo que es cierto para Israel es cierto para todas las naciones de la tierra. Donde antes solo era la casa de David, ahora todas las tribus de la tierra harán lamentación por haber traspasado a su Señor. Lo que se aplica en Zacarías 12 a Israel
ahora se aplica a todas las naciones de la tierra. Y lo confirmamos por la frase, todo ojo le verá. Está abarcando a toda lengua, tribu y nación. Concluye entonces con algunas palabras finales y algunas frases que resaltan ahí en este mensaje son amén, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Y cada una de estas frases tiene una función específica dentro de este mensaje. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de amén, eso reitera la fiabilidad, la confiabilidad, ¿verdad? Y la certeza de que lo que acaba de decir se va a llevar a cabo. Cuando habla acerca del alfa y la omega, es una polarización, es una figura retórica que implica esa polarización o la afirmación de polos opuestos y se usa para destacar todo lo que hay entre los polos opuestos. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él está desde el principio de la creación y va a estar en lo último de la creación. Y al establecer esos dos polos opuestos, obviamente incluimos todo lo que está en medio, que es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, la santificación de los elegidos y todo lo demás, hasta que lleguemos a aquel gran día del juicio final. Luego está la frase, el que es, el que era y el que ha de venir. Y eso significa que Dios es el Todopoderoso. No solo expresa la totalidad en las polaridades, al decir el que era y el que ha de venir, sino que añade ese elemento intermedio que es el que es. Y lo saca del orden, porque si ustedes miran, o sea, lo congruente o lo ordenado sería el que era, el que es y el que ha de venir. Pero dice aquí, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es lo saca de la ecuación para ponerlo antes. ¿Por qué? Porque nos deja ver que Él está gobernando sobre lo que pasa ahora, lo que pasó ayer y lo que va a pasar en el futuro. Ese el que es la cláusula de supremacía, de omnipotencia de Dios sobre todo lo que sucede en la historia de la humanidad. No solo expresa la totalidad de esa polaridad, sino que añade el intermedio, el elemento intermedio y lo saca del orden para ponerlo al principio. Ajá. Yo soy. Ajá, ajá. Amén, amén. Igual, son elementos que vimos en la clase anterior que vienen, ¿verdad? De Éxodo, cuando se presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y lo hace para asegurarle a los lectores que Dios gobierna efectivamente sobre las circunstancias que nosotros estamos pasando de principio a fin. Entonces ahora llegamos a lo que es la segunda parte de nuestro contenido del día de hoy, que es la visión del Hijo del Hombre. Esta visión del Hijo del Hombre la encontramos en los versos del 9 al 20, y es una visión sublime que tiene Juan acerca del Señor Jesucristo, tan grande, tan santa, tan magnífica, que en un momento determinado Juan llega a pensar que se va a morir, que es tan grande, tan pura, tan santa, que seguramente la santidad de Dios lo va a consumir. Imagínense la magnitud de la revelación que Juan estaba teniendo para que pensara eso, ¿verdad? Y vamos a ver entonces ahora todo lo que esta visión del Hijo del Hombre está incluyendo o quiere decir. Y vamos a dividirla en 9 incisos. Vamos a ver primeramente la introducción, luego vamos a ver el mensaje que Dios le da a Juan, las instrucciones específicas, vamos a ver los elementos que hay en esa visión, la interpretación de esos elementos, vamos a ver la reacción que Juan tuvo a esa visión y vamos a ver el consuelo que Dios le da a Juan y finalmente las instrucciones finales.
Así que comencemos por la introducción. Tenemos en primer lugar que Juan se presenta como hermano y copartícipe en la tribulación, reino y paciencia del Señor Jesucristo. Esto nos deja ver a nosotros que como creyentes no somos meros súbditos del reino de Dios, sino que somos participantes de él. No solamente estamos supeditados, esperando que pase algo, sino que participamos activamente del reino de Cristo. Y el hecho de que Juan utilice la palabra compañero subraya la participación activa de los santos, no solo en resistir las tribulaciones, sino también en el reinado en medio de ellas. Vamos a leer nuevamente el pasaje en mención para que podamos entender de qué es lo que estamos hablando. Déjenme compartir acá. Es Apocalipsis 1 del 9 en adelante. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, ahí está. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Por causa, oiga bien, ¿cuál fue la razón por la que Juan estaba ahí en esa isla exiliado? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, pero a esto se refiere a que era un día del Señor, no al día del Señor grande y terrible que va a venir al final, sino que en el día del Señor Juan estaba en el Espíritu y oyó detrás de él, dice, oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, hay algo aquí muy importante que lo vamos a ver más adelante, y es el hecho de que habían otras iglesias en aquel entonces. Estaba la iglesia de Corintios, estaba la iglesia de Filipenses, estaba la iglesia de Colosas, estaba la iglesia de Éfeso, estaba la iglesia en Jerusalén, estaba la iglesia en Roma. Y la pregunta es, ¿por qué no le escribió a esas iglesias? Sino que le escribe en particular a estas 7 iglesias en Asia Menor. Vamos a ver la razón para eso. Pero ahora que ya tenemos contexto, entonces sí volvemos a nuestra lección. Dice, Juan se presenta como hermano y copartícipe, dejándonos saber que nosotros no somos meramente súbditos del reino, sino que somos participantes en medio de ellas. No solamente participamos al resistir las tribulaciones, sino también reinando juntamente con Cristo. En segundo lugar, en esta introducción, Juan narra que estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto nos recuerda, mis hermanos, que la tribulación es una realidad inminente para nosotros en el presente y que va a continuar en las iglesias en un futuro inminente. Si estos hombres de Dios tuvieron que pasar por estas terribles angustias y dificultades, ¿por qué no habríamos nosotros de pasarlas? Si de hecho el propósito del libro es advertirnos del juicio que viene para que nosotros estemos preparados, para que podamos confiar en el Señor Jesucristo, para que miremos el gobierno del Señor Jesucristo sobre todas las cosas y podamos mantenernos fieles en Él, sin negar nuestra fe, dando testimonio valientemente, así como Juan, cueste lo que nos cueste, aunque nos cueste nuestra libertad. No podemos negar a Jesucristo, no podemos negar el testimonio del Señor Jesucristo. Tenemos que apoyarnos en aquel que gobierna todo y que
tiene en su poder las llaves de la muerte y del Hades para librarnos si es su voluntad, o entregarnos a la muerte si es necesario para la salvación de nuestra alma y nuestra glorificación en el día final. Entonces el propio Juan está soportando tribulación actualmente en la isla de Patmos. Y las tribulaciones, note esto, las tribulaciones en todo el libro del Apocalipsis vienen a causa del rechazo de las naciones del testimonio de Cristo. Los cristianos, la iglesia, está predicando al Señor Jesucristo, está predicando el evangelio de verdad, y la reacción del mundo es el rechazo de ese testimonio. Por causa del testimonio, comienzan a matar, a perseguir, comienzan a oprimir a la iglesia. Entonces eso nos da a nosotros un gran norte en nuestro caminar cristiano, que esto es lo que va a pasar, que esto es lo que estamos viendo. Justamente, no sé si hoy en la mañana o hace un par de días, no recuerdo, mi noción del tiempo ha cambiado, pero discutíamos con los hermanos, ¿verdad?, acerca del tiroteo en la iglesia de Lakewood. Y decíamos cómo hemos llegado hasta ese punto de que el mundo odia a los cristianos. Y de verdad lo ha odiado siempre. Eso dice el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal. Los odian ustedes porque me odiaron a mí primero. El mundo está en contra de Cristo y no ama nada que tenga que ver con Cristo. Pero lo que estamos viendo en estos días es simple y sencillamente el recrudecimiento de esa violencia contra la iglesia a causa del testimonio de Cristo. Entonces, como compartía el hermano también ahora en la mañana, ¿verdad?, acerca de la popularidad de ciertos programas cristianos con el mundo y que el mundo viene a amarlos. Y de verdad, mis hermanos, si el mundo ama a una iglesia, si el mundo admira a una iglesia y el mundo está a favor de esa iglesia, hay algo raro con esa iglesia. Porque los valores de la iglesia, los valores del reino cristiano no son compatibles con el mundo. El mundo odia a Cristo y el mundo odia a la iglesia también. No, pero si usted le pregunta en la calle a todo el mundo, le van a decir que aman a Jesucito y que es lo más lindo y lo más bello y que es su Dios y esto y el otro. Aman una versión inventada por ellos de Jesús, pero no el Jesús bíblico. Si amaran al Jesús bíblico, realmente se darían cuenta de lo errados que están y lo juicioso que sería ese Jesús bíblico a los vicios y a los pecados de la gente. Entonces, si el mundo nos rechaza, nosotros podemos tener la certeza que estamos haciendo las cosas bien. Pero si el mundo nos ama, algo estamos haciendo mal. Porque no es eso lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, esa es la introducción de esta primera parte. Luego, miremos ahora el contexto de la visión. Dice que Juan estaba en espíritu en el día del Señor. Y mis hermanos, ustedes van a ver que es un lenguaje similar al que encontramos en Ezequiel 2:2, Ezequiel 3:12, 14 y 24. Situando este mensaje, al tener tantas referencias con el Antiguo Testamento, lo que Juan hace es equiparar el mensaje de este libro de Apocalipsis al nivel de autoridad profética que tenían los grandes profetas del Antiguo Testamento, como Ezequiel. Y dice que escucha una voz como de trompeta que proclama ser el alfa y la omega, el primero y el último. Y eso, nuevamente, como dijimos anteriormente, es una referencia a Éxodo 19, del 16 al 20. A Juan se le ha confiado el testimonio de la revelación del Jesús celestial porque él fue fiel en dar testimonio acerca del Jesús terrenal. Por eso es que está exiliado en Patmos, por dar testimonio acerca del Jesús terrenal. Y su testimonio y su predicación fue tan fiel que estaba dispuesto a ir exiliado a esa isla con tal de testificar la verdad acerca del Señor Jesucristo. Ahora, como fue hallado fiel en esa predicación, se le da a Juan la revelación del Jesús celestial, el Jesús que está en el cielo, oficiando y gobernando todas las cosas. Y es la revelación que está teniendo Juan actualmente. ¿Cuáles son las instrucciones entonces que recibe
Juan, al tener esta revelación, se le ordena, mire qué tremendo, se le ordena a Juan, se le aparece el Señor, le dice, yo soy el Señor, yo soy el Alfa, yo soy la Omega, y vimos que esa es una referencia a Éxodo, pero le da una comisión especial a Juan. Le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De nuevo, habían otras iglesias. Estaba Jerusalén, Filipos, Éfeso, Roma, Colosas, Corintios, Tesalónica, etcétera. Pero fue a estas 7 específicamente que el Señor las manda. Pero lo que quiero que note ahorita es que Juan mira la visión, le dice, le revela el Señor quién es, así como a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el alfa y la omega, e inmediatamente después le da una comisión. ¿Cuál es la comisión? Escribe lo que ves y mándalo a la iglesia. Entonces vemos en esas instrucciones y en esa manera en cómo Dios se revela a Juan, la naturaleza de la profecía bíblica, evocando lo que dice Pedro acerca de la profecía, que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que con qué propósito le revela Dios esas cosas a Juan, para que lo mande a la iglesia y la iglesia lo reciba como autoritario de parte de Dios. No es para que el hermanito fulanito prospere, para que su tanita vaya a tener éxito en su negocio o para cualquier cosa. No es para individuos de manera aislada, de manera privada. Y en eso, mis hermanos, erran muchas de las personas de este movimiento carismático actualmente, ¿verdad? Haciendo de la profecía algo totalmente privado y alejado del plan de Dios para la iglesia. Dios dio la profecía a los santos hombres que Él comisionó para dar un mensaje específico a su iglesia, a la iglesia universal. Si la palabra de los profetas, de los falsos profetas actualmente fuera autoritativa, viniera de parte de Dios, tendríamos que incluirla en la Biblia. Porque la profecía definitivamente en el patrón bíblico que estamos viendo tiene un propósito, tiene una finalidad para la iglesia universal. Ahora, ¿cuál sería la finalidad para la iglesia universal? Que uno de estos falsos profetas venga y le diga a fulanito que va a prosperar, que va a tener un Mercedes o que va a tener un jet privado. Absolutamente ninguna. Entonces, por eso podemos discernir nosotros que todas esas profecías son falsas. Así que Dios se le revela a Juan, le dice, yo soy el alfa y el omega, y le dice, escribe lo que ves para que lo deje a la iglesia. Y lo que el Señor hace con Juan es precisamente lo mismo que hace con Moisés. A Moisés se le revela en el Sinaí, le dice, yo soy el Señor tu Dios, y le da los mandamientos para Israel y le dice que los escribe en tablas para que los lleve al pueblo. Sí, es el modus operandi de Dios en la revelación y en la naturaleza de la profecía. También lo hace con Isaías, escribe en un rollo, con Jeremías también. Así que el lector empapado del Antiguo Testamento discerniría que todos estos encargos en los profetas eran mandados a escribir testamentos de juicio contra Israel. ¿De qué manera hablaron los profetas en el Antiguo Testamento? Diciendo, el juicio viene, Dios va a traer a Babilonia y se los va a llevar. Vuélvanse a Jehová de todo corazón, vuélvanse a su palabra. A otro le dice, van a venir los asirios y se los van a llevar. Vuélvanse al Señor de todo corazón, vuélvanse a su palabra. Esa era la naturaleza de la profecía. Entonces, al igual que todos estos siervos, los profetas, Moisés, Ezequiel, Jeremías, la profecía que recibe Juan tiene esta misma estructura, tiene este mismo patrón,
tiene este mismo objetivo que nosotros podemos encontrar en todos los profetas del Antiguo Testamento. El juicio de Dios viene, es inminente. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? Permanecer fiel a su Dios. Apartarse del mal, volverse a Jehová, volverse a su palabra. En este punto inicial del libro, ya sabemos que advertir a Israel del juicio de Dios que viene es uno de los principales temas. Es una de las principales preocupaciones de Juan. Y es enviado a las 7 iglesias como símbolo de la totalidad de las iglesias. Lástima, creo, no lo puse acá, pero creo que tengo un mapa. No sé si se lo había enseñado anteriormente. Tengo un mapa aquí de las iglesias, de cómo estaban. No, no es este. Ya se lo voy a mostrar para que usted mire la importancia de estas iglesias. No me diga que lo borré. Aquí está. A ver si lo podemos compartir aquí en el... Sí, aquí está. Entonces usted puede ver en esta región de Asia, de la antigua Asia, que es lo que ahora es Turquía, puede ver la estructura de dónde estaban estas iglesias. Tenemos aquí Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Éfeso y Esmirna. Entonces, si las trazamos a todas, forman un círculo en lo que es esta región aquí de Asia Menor. Y aquí está Patmos, donde estaba Pablo, al otro lado del charco, ¿verdad? Pero estas iglesias, nuevamente, al ser 7, al estar compuestas en este círculo, son una representación de la iglesia universal. Representan a todas las iglesias del Señor y por eso es que el mensaje que el Señor le da a Juan va dirigido a estas iglesias. Porque en estas iglesias estaba representada la totalidad de todas las iglesias. Uy, tenemos que avanzar. Okay. Así que es enviado a las 7 iglesias como un símbolo de la totalidad de las iglesias. La descripción de la visión. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los elementos de lo que Juan ve. Juan se volvió para ver la voz y observó 7 candeleros de oro. Creo que es pertinente que miremos la escritura otra vez. Dice, y me volví, en el verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿A qué le recuerda esa vestimenta? ¿Quiénes se vestían de esta manera? Sacerdotes. Los sacerdotes. Ahora que pasamos por Éxodo y por Levítico, ¿verdad? Y estamos en Números y estamos viendo todas las instrucciones que Dios le da al pueblo con respecto a la adoración, podemos ver que este traje con el que se presenta el Señor Jesucristo es cabal una representación del traje de los sacerdotes. Lo que eso nos dice es que ahora Jesucristo funge como una especie de sacerdote cósmico, mediando, intercediendo por nosotros y haciendo esa labor sacerdotal ahí en los cielos. Entonces, continúa diciendo
Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a ver, mis hermanos, que hay varios elementos acá que se usan para describir al Señor Jesucristo. De nuevo, tenemos que recordar en este punto que la interpretación del libro del Apocalipsis no es literal. Sí, y esto es muy importante, porque el Señor no es así como está diciendo Juan, que si nosotros pensamos que cuando el Señor se nos aparezca, se nos va a aparecer de esta manera, nosotros estamos terriblemente equivocados. Todos estos son símbolos que están a su vez conectados con cosas del Antiguo Testamento. Y si nosotros queremos interpretar los símbolos de una manera correcta, tenemos que dejar que la Biblia interprete esos símbolos y que la Biblia nos diga qué son esos símbolos. Como por ejemplo, cuando empezamos a ver los 7 candeleros, yo no puedo venir y decir son las 7 tribus más importantes de Israel, o son las 7 naciones del eje asociadas a la OTAN que tienen mayor incidencia sobre Occidente. Pero eso hacen muchos pastores hoy en día, decir, no, los 7 candeleros son las 7 naciones de la coalición de naciones que va a pelear contra Rusia o que va a pelear contra Irak. No, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque solamente la Biblia me puede decir a mí qué es cada cosa. Y vamos a ver que aquí cada cosa tiene su explicación bíblica y su conexión que nos explica a nosotros qué es. Y para empezar, cuando nosotros vemos esto de los 7 candeleros, nosotros vamos a encontrar que al final, en el verso 20, Juan nos explica qué son esos 7 candeleros. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y ahí murió la cosa. No le busque otra explicación, no le busque otro símbolo. Los 7 candeleros significan las 7 iglesias. Y esa es palabra del Señor. Así que no podemos nosotros venir a inventar cualquier otra cosa. Así que miremos cada uno de estos símbolos y cómo se explican a la luz de la palabra del Señor. Juan se volvió para ver la voz y observó 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros vio a alguien semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre estaba vestido con ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por un cinto de oro. Y la visión, vamos a ver nosotros, que sigue también el patrón de las profecías del Antiguo Testamento. Primero, el relato de la visión, los versos del 12 al 16. Luego está la respuesta de la visión. Y luego está la interpretación de la visión. Cuando nos vamos a Daniel, a Isaías, a Ezequiel, vamos a ver que este patrón está presente también en cualquiera de esas profecías. Por lo tanto, podemos asumir que las palabras y la revelación que está recibiendo Juan es autoritativa de parte de Dios porque sigue también ese mismo patrón. Comparte los temas del sufrimiento, el reino, el sacerdocio, introduce nuevamente el tema de Jesús como juez, y Cristo es representado como el sacerdote celestial escatológico y el gobernante y juez de los últimos tiempos. Ahora los 7 candeleros de oro. Zacarías 4, del 2 al 6. Nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay diferentes simbologías para estos candeleros. Por ejemplo, en Zacarías 4, el candelero con sus 7 lámparas es una expresión figurativa
por la que una parte del mobiliario del templo representa todo el templo y que por extensión también representa a Israel. Así que esto nos dice a nosotros también que lo que es cierto en Apocalipsis no puede ser cierto para Zacarías. ¿Por qué? Porque el contexto es lo que manda. En Zacarías se nos dice que el candelero con sus 7 lámparas representa a Israel. Así que no podemos hacer una norma de que cada vez que miremos un candelero en la Biblia, ese candelero va a significar las 7 iglesias o una de las 7 iglesias de Asia. En el contexto de Zacarías, significa el templo y por implicación el pueblo de Israel. Cuando vemos los utensilios en el tabernáculo de Moisés y en el templo, el candelabro representa la presencia de Dios, de quien sale la luz para alumbrar el pueblo. Y en la visión de Zacarías, del 4 al 6, representa el poder del Espíritu que dará al pueblo el poder para construir el templo. Sin embargo, en Apocalipsis 1:20 se nos dice que los candeleros son enfáticamente las 7 iglesias. Ahora, eso tiene una importancia y tiene una trascendencia para nosotros. Cada candelero representa una iglesia y todos juntos representan la iglesia universal. La iglesia que como continuación del verdadero Israel, que antes era un candelero tipificado en Zacarías, pero ahora las iglesias son candeleros y representan a su vez la iglesia universal. Por lo tanto, ellos son la continuación de aquel candelero que estaba presentado en Zacarías. También estos nuevos candeleros deben obtener su poder de las 7 lámparas que representan el Espíritu Santo en Apocalipsis 1:4 y Apocalipsis 4:5. Mientras que intentan construir el nuevo templo de Dios. ¿Cómo así el nuevo templo de Dios, pastor? ¿Va a haber otro templo entonces? Sí, claro que lo hay. Para Juan, el templo de los últimos días ya se ha inaugurado en la iglesia, razón por la cual ha sido constituida en un reino de reyes y sacerdotes. ¿Verdad? El Señor Jesucristo le decía a los fariseos, destruyan este templo y en 3 días yo lo volveré a edificar. Y él estaba hablando acerca del edificio de la iglesia, ¿verdad? Entonces el Señor ya comenzó a hacer ese templo. Con su muerte y su resurrección, Él puso las bases para ese templo y ahora lo está edificando con el fundamento de los apóstoles y con la guía del Espíritu Santo. Nos ha constituido a cada uno de nosotros reyes y sacerdotes del nuevo pacto y a su vez nos ha hecho piedras vivas, dice Pedro, en este edificio que es la iglesia. Así que este es el templo de los últimos días. Los judíos allá siguen esperando el tercero, ¿verdad? Y ahí están haciendo un montón de locuras, consagrando instrumentos y todo lo demás. Pero, y los dispensacionalistas esperan el templo como señal de los últimos días. Pero para nosotros, el templo es la iglesia que comenzó a edificarse con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y de esa manera lo mira Juan también en Apocalipsis. Apocalipsis 11, del 1 al 13, afirma también a la iglesia como un templo ya edificado. Cuando lleguemos a Apocalipsis 11, ustedes van a ver que empieza a haber una medición ahí de los codos de ancho y los codos de alto que tenía la iglesia. De nuevo, tenemos que recordar en todo momento que a menos que la Biblia no nos lo diga, la interpretación de esos pasajes es simbólica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ángel que está midiendo codos de ancho, codos de largo para ese nuevo templo. Y ese nuevo templo es la iglesia, que ya fue edificado. Correcto. Y cuando lleguemos ahí a Apocalipsis 11, vamos a ver que está relacionado completamente con Zacarías, ¿verdad? A la luz de los versos 5 y 6, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo han puesto los cimientos del nuevo templo, que Él construirá por medio del Espíritu Santo, que son las lámparas ahí en Apocalipsis 1:4 y 4:5. Ahora, las características de la visión de Juan.
La visión de Juan es tomada directamente de Daniel 7, 13 y 14 y Daniel 10 del 5 al 6. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento cuidaban las lámparas y los candelabros, Cristo es representado aquí como un sacerdote celestial que cuida los candelabros, corrigiéndolos y exhortándolos. En los capítulos 2 y 3 vamos a ver esa labor pastoral de corrección y de exhortación con las cartas a las iglesias. Su túnica larga y ceñido en la cintura con un cinturón de oro nos muestran esa figura sacerdotal de Cristo. Ahora nos habla acerca de sus ojos. Dice, sus ojos son como llama de fuego. Eso habla acerca de la función de Cristo de juez. Y esta frase es descrita en el 19:12, en Apocalipsis 19:12, en el contexto nuevamente también de la función de Cristo como juez. Esta función es reforzada en Daniel 10, donde el propósito principal del hombre celestial es revelar el decreto divino de que los perseguidores de Israel serían seguramente juzgados. Y es tan estrecha la relación que llega al punto que en el versículo 6 describe a este hombre con ojos como de antorcha. Entonces, obviamente, esta figura está saliendo de Daniel. Luego tenemos los pies. Dice que son como bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno. Ese es el fundamento de pureza moral que él también quiere construir en la iglesia. La cabeza y el cabello. Esa es tomada de la visión del anciano de días en Daniel 7:9. Y vamos a ver que en este contexto, tanto el Señor Jesucristo como Dios Padre son descritos de la misma manera. Luego su voz dice que es como el rugido de muchas aguas. Y esto corresponde a la visión del Todopoderoso de Ezequiel 1:24. Y mi hermano, ojalá y que ustedes estén apuntando esos versos para irlos a buscar y para darse cuenta de que la relación es totalmente estrecha. Mire, por ejemplo, estamos hablando que la voz es como el rugido de muchas aguas. Miremos, solo para que mire que no lo estoy cuenteando acá. Miremos Ezequiel 1:24. Ezequiel 1:24. Dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Entonces, definitivamente, esta descripción que Juan hace acá acerca de la voz del Señor tiene como propósito resaltar estos elementos en la profecía del Antiguo Testamento. De ahí es de donde sale eso. Y si nosotros queremos interpretar correctamente estos elementos en la profecía, nosotros tenemos que ir y dejar que sea la palabra la que interprete todos estos símbolos, no las cosas de la actualidad. Ahora nos habla acerca de las 7 estrellas. Las 7 estrellas, hermanos, nos hace a nosotros ver que su autoridad se extiende hasta los reinos celestiales. Las estrellas representan la existencia celestial de las iglesias, mientras que los candeleros, la existencia terrenal. Vamos a ver nosotros que juntamente con los candeleros están también estas estrellas que dice él que son los ángeles de cada iglesia. Entonces, nos habla a nosotros de un mensaje que es consistente en toda la escritura acerca de la naturaleza y la identidad de la iglesia o del pueblo de Dios en general. Cuando el Señor le da la promesa a Abraham, le dice que su descendencia iba a ser numerosa como las estrellas del cielo y como la arena en la tierra. Entonces,
Hay una naturaleza terrenal y hay una identidad celestial. Cuando el Señor Jesucristo da su promesa a los santos elegidos a través del apóstol Pablo, nos dice que estamos ya sentados en lugares celestiales. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted está sentado en lugares celestiales? Sí, no. Sí, ¿verdad? Sí, pero ahorita estamos sentados en las sillas de la iglesia. Sí, todavía no. Entonces, en un sentido espiritual, sí estamos sentados en lugares celestiales, pero en el sentido terrenal, estamos aquí sentados en las sillas de la iglesia. Entonces, siempre esa ¿cómo es? Dicotomía, ¿verdad? De lo espiritual y lo terrenal está presente en la naturaleza y la identidad de la iglesia. De manera que estas estrellas representan esa identidad celestial de las iglesias, mientras que el candelabro representa su naturaleza terrenal. Entonces vemos esa dicotomía nuevamente acá. Olvidémonos de locuras del ángel del ministerio y que, ¿cómo se llama? Estas son coberturas angélicas que Dios tiene sobre las iglesias. No, eso nos habla de esa dicotomía que es consistente en todo el consejo de la palabra de Dios. Así que esos son las 7 estrellas. La espada aguda de 2 filos es una referencia a Isaías 11:4, Isaías 49:2. Nuevamente, Cristo en su papel de juez dice que con su boca matará a los enemigos. Cuando nosotros leemos esos pasajes, con esta espada va a juzgar la desobediencia de la iglesia y del mundo entero. Y eso es ratificado nuevamente en Apocalipsis 19:15, con el resplandor de su venida, ¿verdad? Su rostro dice que es como el sol con toda su intensidad. Y esto, hermanos, sorprendentemente es una referencia a Jueces 5:31, cuando vemos el canto de Débora en referencia a Barak y a los guerreros de Israel que se enfrentaron contra, ¿cómo se llamaba? Císara, ¿verdad? Contra el ejército de Císara y lo derrotaron. Y Débora está cantando acerca de estos guerreros poderosos, ¿verdad? Y específicamente de Barak, que es olvidado y que es marginado en las iglesias evangélicas hoy en día para darle más prominencia a Débora, ¿verdad? A las mujeres. Pero nos dice Débora en su canto que el Señor iluminará el rostro de sus guerreros como el sol cuando está en todo su resplandor. Y eso apunta a Cristo como el guerrero mesiánico ideal de los últimos tiempos. Ahora, ya vimos todos los elementos. Veamos qué pasa con Juan cuando recibe esta visión, cuando recibe esta revelación. Dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y la verdad es que lo que Juan experimenta no es diferente a todos los hombres que experimentaron esa aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Manoah, cuando reciben la visita del ángel de Jehová, ¿verdad? Le dice a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ezequiel dice, cuando yo lo vi me postré sobre mi rostro. Eso describe exactamente la experiencia que está teniendo Juan. O Daniel 10 del 8 al 9 dice que mi fuerza se cambió por desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Sí, eso describe también la experiencia de Juan. Jacob en Peniel, cuando recibe la visión de la escalera de ángeles que subían y bajaban del trono de Dios, dice que fue cosa terrible. Uno pensaría, ay, qué bonito, ¿verdad? Porque piensa quizás ángeles en una escalera eléctrica como en el mall. No, pero dice que eso fue una visión terrible. Y le dio gracias a Dios de que su alma fue librada después de haber visto esas cosas tan terribles, ¿verdad? Mira,
ángeles por todos lados. Si miran ángeles y no sienten la menor reverencia, ¿verdad? Por ninguno de esos experiencias. La noción, por qué Juan llega a sentirse de esta manera y por qué ese sentimiento es el mismo en todos los que experimentaron esta revelación? Porque la noción de nuestra propia pecaminosidad, al comparecer ante un santo Dios, nos hace ser abrumados por el temor de morir. Sí, si no recordemos a Isaías, ¿verdad? Se le aparece la visión del Señor alto y sublime y su manto cubría todo el trono. ¿Y qué dice Isaías? Ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. En ese momento, todos nosotros, cuando comparecemos delante de Dios, la luz tiene la virtud de iluminar las tinieblas, ¿verdad? De sacar fuera las tinieblas. Cuando recibimos el resplandor de la santidad de Dios, lo que sale a la luz en nosotros es nuestra propia maldad y nuestra propia pecaminosidad. Y nosotros no somos mejores que Isaías, no somos mejores que Juan. Y yo le apuesto que si estuviéramos delante del Señor en ese momento, nos acordaríamos de todas esas maldades que guardamos en nuestro corazón y que aún no hemos confesado delante del Señor y que no hemos luchado contra ellas. Que para Isaías era un hombre de labios inmundos, pero quizás hay hermanos en medio de nosotros que son hermanos de ojos inmundos, de oídos inmundos, de obras inmundas, de pies inmundos. Andan donde no tienen que andar, hacen lo que no tienen que hacer, escuchan lo que no tienen que escuchar, miran lo que no tienen que ver. Entonces, mis hermanos, es mejor tratar con eso ahora, antes de que cuando lleguemos a la presencia del Señor, tengamos que ser confrontados por su luz. Y no vaya a ser que muramos en su presencia, ¿verdad? A causa de su santidad. Pero Juan recibe un consuelo y una revelación. Dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Juan y sus lectores entonces no deben tener miedo porque Jesús se refiere a sí mismo como el que vive. Yo soy el que vive, aludiendo a sus triunfos sobre el poder de la muerte. Y él también vive por los siglos de los siglos, frase que se usa también al describir al Padre en el Antiguo Testamento, en pasajes como Deuteronomio 32:40 y Daniel 12:7. El hecho de que él tenga las llaves de la muerte y el Hades muestra que él gobierna ahora sobre la muerte. Antes fue sometido a la muerte, tuvo que experimentar la muerte, tuvo que pasar por ella, pero ahora él es el que tiene el poder sobre la muerte. Él es el que gobierna sobre la muerte. Por tanto, al haber vencido sobre ella, él puede también decidir quién puede ser librado de ella. Y por eso es que le dice con tanta convicción a Juan, no temas. Yo soy aquel que vivo. Yo soy el que tengo el poder de la muerte y del Hades. Yo soy, Juan, el que decido quién muere y quién vive. Y entonces, hermanos, cuando nosotros leemos esto, eso es un gran consuelo para las iglesias que estaban siendo perseguidas, para las iglesias que estaban siendo asesinadas por sus perseguidores políticos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que vive. Jesucristo es el que tiene el poder de la muerte y del Hades, y solamente Él es el que puede decir quién muere y quién no. Así que, mis hermanos, si nos van a perseguir, que nos persigan. Si vamos a morir, es porque el Señor así lo ha decidido, porque Él es el único que tiene el poder de la muerte. Pero también, si Él quiere que vivamos, Él nos va a mantener con vida. Así que podemos encontrar consuelo en estas palabras, sabiendo que lo que nos pasa a nosotros es únicamente la decisión soberana de Dios. Y si Él decide que muramos, su plan es mejor.
Su plan es mejor que los nuestros. Así que eso le da a Juan calma, consuelo y fortaleza. Luego le da unas instrucciones finales en Apocalipsis 19, 1, 19, 20. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El verso final se confirma lo que ya hemos dicho anteriormente. Juan es comisionado, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, para escribir un testamento acerca de los juicios de Dios que van a venir sobre su pueblo. Y, en este caso, sobre el mundo entero. Su mensaje es a las 7 iglesias de Asia como una representación de la iglesia universal. El símbolo del candelero habla de su naturaleza y su función terrenal. La naturaleza y la función terrenal de la iglesia. Mientras que el símbolo de las estrellas representa su identidad celestial. Así que mis hermanos, de esta manera terminamos el primer capítulo de Apocalipsis, el prólogo. En la próxima clase vamos a comenzar a ver la parte pastoral, la parte devocional y la parte que en mi preferencia es la más bonita y la más confrontativa, ¿verdad? De este libro de Apocalipsis, con las cartas a las 7 iglesias. Y en esta sección nos pasamos del lenguaje simbólico al lenguaje epistolar, para ver ya Apocalipsis como una carta, como si fuera una epístola de los apóstoles para dar instrucciones específicas a las iglesias. Por hoy, mis hermanos, terminamos hasta acá. Vamos a terminar orando al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Héctor, si está por ahí, que nos pueda dirigir en oración. Adelante, hermano. Amén. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra podamos aplicarla en nuestra vida, Señor, que no sea un simple conocimiento en nuestra mente, sino que podamos, que se pueda poner por obra en nosotros, Señor, que podamos aprender y que podamos también instruir a todos aquellos que están detrás de nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor, Señor. Gracias porque está con nosotros nuevamente y porque puede seguir enseñando estas verdades. Señor, te pido que lo sigas bendiciendo, que lo guardes, que le sigas dando esa sabiduría y esa humildad para poder instruirnos, Padre, en el camino correcto de tu verdad, de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, aquellos que estamos conectados a través de las plataformas digitales, Señor, también a los que están en la iglesia. Guarda su camino de regreso a casa, Señor. Te damos toda la gloria y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.